¿Se ha preguntado alguna vez de qué está hecha realmente la traición? No la traición simple, la que nace del odio o de la envidia, sino la más peligrosa de todas, la que se disfraza de lógica, la que se viste de propósito, la que nace de una fe distorsionada. Para entender la caída más famosa de la historia, no debemos mirar a un monstruo, sino a un hombre de fe ardiente, de convicción inquebrantable. Antes de ser el traidor, él fue el elegido, y su nombre era Judas Iscariote. En el círculo de los 12, Judas no era una figura menor. Olvide por un momento la imagen que le han pintado. Véalo como lo veían los demás. Un hombre de paso firme y mirada intensa, con manos capaces de contar hasta la última moneda y de organizar el sustento de todos. Era el tesorero, el pilar práctico de un movimiento que vivía de milagros y donaciones. Mientras otros se perdían en parábolas, Judas se aseguraba de que hubiera pan en la mesa. Pero en su corazón ardía un fuego distinto. Judas, el hombre de Sicari, era un celote, un nacionalista. En sus venas corría la sangre de un pueblo oprimido por el águila de Roma. Cuando miraba a Jesús, no solo veía al Mesías de las almas, veía al león de Judá, al rey guerrero que finalmente liberaría a Israel. Cada milagro no era solo una señal de divinidad, era una demostración de poder militar aún no desatado. Cada sermón no era solo un camino al cielo, era el reclutamiento para la guerra santa que se avecinaba. Él amaba al Maestro, sí, pero lo amaba por la gloria terrenal que creía que él traería. Y es en esta grieta, en esta pequeña diferencia entre la misión y la percepción, donde la primera sombra encontró su hogar. La escena ocurre en Betania, una casa humilde, llena del calor de la gente y el olor a pan. María, hermana de Lázaro, se acerca a Jesús. En sus manos, un frasco de alabastro. Dentro, un perfume de nardo puro, tan costoso que su valor podría alimentar a una familia durante un año. Y sin dudarlo, lo rompe. El aroma inunda la habitación, un lujo tan extremo que el aire mismo parece volverse pesado, sagrado. Los otros discípulos murmuran, impresionados, confundidos, pero Judas no ve devoción, Judas ve números. Su mente, afilada y pragmática, calcula al instante. 300 denarios, derramados en el suelo, evaporándose en el aire, y entonces por primera vez lo escuchó. No era una voz de afuera, era un pensamiento, tan claro y tan suyo, que no tuvo motivos para dudar. ¡Qué desperdicio! Judas parpadeó. El pensamiento regresó, ahora con más fuerza, vestido de lógica y compasión. Piensa en lo que se pudo haber hecho, Judas. 300 denarios, el pan para 100 familias, ropa para los huérfanos. El maestro habla de justicia, pero ¿qué justicia hay en este lujo? Este dinero podría haber sido un arma en nuestra causa. Podría haber financiado la verdadera obra. Judas se giró hacia los demás. Este perfume, dijo en voz alta, su voz teñida de una indignación que sentía completamente justa. ¿Por qué no se vendió y se dio el dinero a los pobres? Nadie entendió la tormenta que se gestaba en su interior. No era la voz de la codicia la que hablaba, era la voz de una lógica fría, implacable. La voz de un fin que justifica los medios. A esta voz, a este consejero silencioso que acababa de nacer en su alma, lo llamaremos el susurro. Y aquí, en este preciso instante, comienza la verdadera tragedia, porque el susurro no le habló a Judas de oro ni de plata, le habló de justicia, de propósito, de un bien mayor. Y no es así como las sombras más profundas entran en nosotros, no con la cara del mal, sino con la máscara de la razón. Esa noche, Judas no pudo dormir. La fragancia del nardo parecía haberse aferrado a él, un recordatorio constante del desperdicio. Miraba las estrellas y veía las legiones romanas. Escuchaba el viento y oía el clamor de su pueblo.
y en su corazón sentía una disonancia, una grieta fina en el cristal de su fe. Amaba a Jesús, el hombre, pero empezaba a dudar de Jesús, el estratega. El poder para sanar a un ciego era innegable, pero ¿por qué no usar ese mismo poder para cegar a un centurión? El poder para multiplicar los panes era un milagro, pero ¿por qué no usarlo para alimentar un ejército rebelde? El susurro estaba de acuerdo. Él no lo ve, Judas. Su corazón es demasiado puro, pero tú sí. Tú entiendes el mundo real. El reino de Dios no se construirá con oraciones, sino con acción, con estrategia. A veces, la mano del pastor debe volverse el puño del rey. Judas cerró los ojos, una batalla librándose en su interior. La lealtad contra la lógica, la fe contra la ambición. Él no quería el mal, quería el bien, pero quería un bien que pudiera ver, que pudiera tocar. Un reino de tierra y piedra, no de espíritu y nubes. Creía que su visión era más clara, su camino más efectivo. Se estaba convenciendo a sí mismo de que entendía la misión del Maestro mejor que el propio Maestro. La primera sombra había caído, y Judas Iscariote, el discípulo elegido, el hombre de la fe ardiente, había comenzado a caminar por un sendero que él creía que llevaba a la gloria, sin saber que cada paso lo hundía más en la más eterna de las noches. La batalla por su alma apenas había comenzado. Una vez que una idea así echa raíces en el alma, ya no hay vuelta atrás. No es una tormenta ruidosa, sino un lento y silencioso veneno que se extiende por las venas de la fe. Para Judas, el susurro ya no era un pensamiento ajeno, se había convertido en el eco constante de su propia ambición, en la banda sonora de su creciente frustración. El mundo a su alrededor comenzó a cambiar, o más bien la forma en que lo percibía. Las palabras del Maestro, que antes lo llenaban de asombro, ahora eran filtradas por la lógica fría del susurro, y su significado se torcía, se deformaba. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, Judas ya no escuchaba una promesa espiritual. Oía al susurro traducir: un imperio, Judas, un nuevo orden en la tierra. Pero los reinos no se heredan con mansedumbre, se conquistan con estrategia. Él te da la visión, pero espera que tú, su mano derecha, entiendas cómo funciona el mundo real. Y cuando Jesús decía: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, el susurro le replicaba al oído con impaciencia: sí, la heredarán. Cuando un líder fuerte la haya tomado por ellos. La mansedumbre es el fin, Judas, no el método. El león no caza con la docilidad de la oveja. Él necesita que seas su león. Cada parábola sobre el perdón, cada lección sobre el amor al enemigo, se sentía como una oportunidad perdida, como un desvío del verdadero camino. Judas comenzó a observar a los otros discípulos con una mezcla de afecto y condescendencia. Veía a Pedro, con su fe impulsiva y su corazón en la mano, y pensaba: es leal, pero ciego. Miraba a Juan, perdido en visiones espirituales, y se decía a sí mismo: él ve los cielos, pero yo veo la tierra que debemos conquistar. ¿Y no es ese el primer truco del orgullo? Hacernos creer que somos los únicos que vemos la verdad completa, mientras todos los demás viven en la simpleza de una fe incompleta. Judas empezó a sentirse profundamente solo, pero era la soledad del que se cree superior. Sentado junto al fuego por las noches, mientras los demás reían o compartían historias, él permanecía en silencio, trazando mapas en su mente, moviendo ejércitos imaginarios. Su frustración con Jesús crecía día a día. Se había convertido en un amor impaciente, un amor que exige, que no se conforma. El punto de inflexión, el momento en que la duda se convirtió en un plan, llegó con el aroma de la multitud y el crujido de las palmas. La entrada a Jerusalén. Aquello fue todo lo que Judas había soñado. El aire vibraba con una electricidad que no era de este mundo. Miles de voces gritando al unísono: ¡Hosanna!
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era un mar de esperanza, un ejército de corazones listos para seguir a su líder hasta el fin del mundo. Judas caminaba a pocos pasos de Jesús, con el pecho inflado de orgullo. Lo sentía en sus huesos. Este era el momento. El pueblo estaba listo. La revolución era inevitable. Esperó la señal. Esperó que Jesús se detuviera en la entrada de la ciudad, se girara hacia la multitud y pronunciara el llamado a las armas que liberaría a una nación. Pero el llamado nunca llegó. Jesús entró en la ciudad. Sí, pero su destino no fue la fortaleza Antonia, el corazón del poder romano. Fue al templo. Y allí, en lugar de hablar de guerra, habló de paz. En lugar de derrocar a los tiranos, derribó las mesas de los mercaderes. Fue un acto de purificación espiritual, pero para Judas fue un acto de una debilidad devastadora. La energía de la multitud se disipó, la oportunidad de oro se había desvanecido. Esa noche la decepción de Judas era un abismo. Se alejó de todos, buscando la soledad, y fue allí donde el susurro le habló. No ya como un consejero, sino como un estratega que presenta la única solución lógica. Lo viste, Judas, lo sentiste. El pueblo está listo para coronarlo, pero él duda. Su infinita compasión lo detiene, le impide dar el golpe final. Él no iniciará la guerra, porque no es su naturaleza, pero si la guerra viene a él, no tendrá más opción que responder. No tendrá más opción que desatar ese poder que tú has visto sanar y multiplicar. Judas escuchaba, su corazón latiendo con una mezcla de terror y fascinación. Alguien tiene que forzar su mano, continuó el susurro, su lógica como el acero. Alguien tiene que crear una crisis tan grande, un peligro tan inminente, que él deba elegir entre ser un mártir o ser el rey que está destinado a ser. No es una traición, Judas, es un catalizador. Es el acto de fe más grande de todos, porque es fe en su verdadero poder, no en sus palabras amables. El concepto era a la vez monstruoso y brillante. Entregar a Jesús a sus enemigos no para destruirlo, sino para obligarlo a salvarse a sí mismo y con ello a toda la nación. Ponerlo en una jaula para obligarlo a demostrar que ningún cerrojo puede contenerlo. La idea se asentó en su mente no como una tentación maligna, sino como una carga terrible, un sacrificio que solo él, el discípulo más inteligente y pragmático, era capaz de llevar a cabo por el bien de la misión. La duda se había transformado en un plan, y el plan, en su mente, se había convertido en su propio y retorcido evangelio. La noche era oscura, pero en el alma de Judas se había tomado una decisión que le parecía la más luminosa de todas. Y dígame usted, ¿cuál es la anatomía de una mala decisión? ¿Es un estallido de maldad? ¿Un arrebato de locura? Rara vez. Casi siempre es la conclusión lógica de una larga cadena de pensamientos equivocados. Es una mentira que nos hemos repetido tantas veces que ha terminado por sonar como la más pura de las verdades. Para Judas, la traición ya no era traición. En el silencio de su alma, la había rebautizado. Ahora se llamaba necesidad, estrategia, sacrificio. Se había convencido a sí mismo de que su acto no era para destruir a Jesús, sino para obligarlo a ser el rey que todos necesitaban. ¿Y no es esa la justificación de todas las grandes tiranías? La creencia de que se está cometiendo un mal menor por un bien mucho mayor. Con esta certeza sombría, Judas se movió. No como un ladrón en la noche, sino con la gravedad de un hombre con una misión. Sus pasos resonaban en las calles empedradas de Jerusalén, un eco solitario en la oscuridad. Se dirigía al lugar donde el poder terrenal residía, la casa del sumo sacerdote, Caifás. Allí, bajo la luz parpadeante de las antorchas que hacían danzar las sombras sobre los muros de piedra, se encontró con los hombres que más temían a Jesús.
Los sacerdotes y los ancianos lo miraron, no con sorpresa, sino con la fría curiosidad de un jugador de ajedrez que ve una pieza inesperada moverse a su favor. Vieron en sus ojos un fuego, pero lo confundieron con simple codicia. Judas no titubeó. Se sentía en ese momento un igual, un estratega hablando con otros estrategas. «Yo sé dónde encontrarlo», dijo, su voz firme, sin rastro de la duda que una vez lo consumió. «En un lugar donde no habrá multitudes, donde podrán prenderlo sin causar un alboroto. Yo se los entrego». Hubo un silencio denso, lleno de cálculos y posibilidades. Caifás, un hombre cuya fe se había convertido en política, lo estudió detenidamente. Vio la herramienta perfecta para resolver su problema. «¿Y qué pides a cambio?», preguntó el sacerdote, su voz tan afilada como el filo de una navaja. Aquí es donde la historia pudo haber cambiado. Aquí es donde Judas pudo haber hablado de su plan, de su deseo de ver al Mesías tomar su trono. Pero el susurro fue más rápido, más astuto. «No les hables de tu visión, Judas», le advirtió en su mente. «No entenderían. Para ellos, esto debe ser una simple transacción. Dales una motivación que puedan comprender. Pide algo, cualquier cosa. El dinero no importa, es solo el disfraz de tu verdadero propósito». Y Judas obedeció. «¿Qué están dispuestos a darme?», preguntó, adoptando el papel que el susurro le había asignado. Los sacerdotes intercambiaron una mirada. Había desprecio en ella. Para ellos, la lealtad de un hombre tenía un precio, y este era el momento de fijarlo. Uno de ellos se movió hacia un cofre y sacó una bolsa de cuero. El sonido de las monedas, un tintineo seco y metálico, rompió el silencio de la sala. Contaron 30 piezas de plata. Detengámonos aquí un momento, porque este número no fue casual. 30 piezas de plata. Según la ley antigua, era el precio de un esclavo. No era el precio de un rey, ni siquiera el de un profeta. Era un insulto. Era la suma que se pagaba por una propiedad dañada. Con ese gesto, los sacerdotes no solo compraban a un traidor, sino que reducían al Mesías a un simple objeto. Pero Judas no lo vio. En su mente, el dinero era un detalle sin importancia, una niebla que ocultaba su brillante estrategia. El susurro se lo confirmó. «Acéptalo, Judas. Es irrelevante. Un simple peón en tu juego. El verdadero premio vendrá cuando el reino sea establecido, y tú estés a la derecha del rey que ayudaste a coronar». Las monedas frías y pesadas cayeron en la palma de su mano. Por un instante, su calor corporal pareció ser absorbido por el metal. Fue un pacto sellado. Para Mamón, la entidad que se escondía detrás del susurro, este era el verdadero momento de la victoria. El instante en que un alma que soñaba con reinos celestiales se vendía por el más terrenal de los símbolos. Judas cerró su puño alrededor de la plata. En ese momento no sintió culpa, sintió poder. Sintió que el destino de Israel, el destino de su maestro, estaba finalmente en sus manos. Él era el director de esta obra divina, el único lo suficientemente valiente para tomar las decisiones difíciles. Salió de aquella sala y regresó a la noche. El peso en su bolsa era real, tangible, pero no era nada comparado con el peso de la decisión que había tomado. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no era solo un discípulo frustrado, era un conspirador. Caminaba por las calles oscuras de Jerusalén sintiéndose el hombre más importante del mundo, el eje sobre el cual la historia estaba a punto de girar. No tenía idea de que, en el gran teatro del universo, él no era el director, sino el títere cuyas cuerdas acababan de ser compradas por el precio de un esclavo. Hay momentos que sellan un destino, y para Judas, ese momento fue en una habitación en un piso alto, con el aroma del pan sin levadura y el vino de la Pascua llenando el aire. La última cena. Pero para entender lo que pasó esa noche,
debemos hacer algo difícil. Debemos sentarnos a esa mesa, no como jueces, sino como observadores del alma de un hombre que se creía un héroe. Mientras Jesús lavaba los pies de los discípulos, uno por uno, Judas lo observó con una extraña mezcla de impaciencia y admiración. Para él, este acto de humildad era el último gesto del pastor antes de convertirse en el rey. Era la calma antes de la tormenta que él mismo estaba a punto de desatar. El agua que corría sobre sus propios pies se sentía como una unción, una bendición para la terrible pero necesaria tarea que le esperaba. Cuando Jesús partió el pan y compartió el vino, hablando de su cuerpo y de su sangre, el corazón de Judas no sintió la solemnidad del momento. En su lugar, el susurro le traducía el significado a su propia y retorcida lógica. «Él se está despidiendo, Judas», le decía la voz en su cabeza. «Se despide de esta fase de la misión. El tiempo de las parábolas y la humildad ha terminado. Gracias a ti, el tiempo de la gloria y el poder está a punto de comenzar. Él sabe lo que debes hacer. Confía». Y entonces Jesús dejó caer las palabras que detuvieron la respiración de todos en la sala. «En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar». Una ola de confusión y horror recorrió a los otros 11. Se miraban unos a otros, preguntando, «¿Soy yo, Señor?» Pero Judas sintió algo completamente distinto. No sintió una punzada de culpa, sino un escalofrío de confirmación. Para él, no era una acusación. Era una comunicación secreta, un reconocimiento público de su plan encubierto. Traicionar era solo la palabra que los otros entenderían. La verdadera palabra, en su mente, era iniciar. Él también preguntó, «¿Acaso soy yo, maestro?» Pero su pregunta no era de inocencia, sino una formalidad, una pieza más en el tablero de ajedrez que jugaba en su mente. Y la respuesta de Jesús, «Tú lo has dicho», fue para él la señal definitiva. «Lo sabe», pensó Judas, con una oleada de alivio y orgullo. Él sabe y lo aprueba. Entiende que a veces la mano izquierda debe hacer lo que la derecha no puede. El momento culminante llegó poco después. Jesús lo miró directamente. Sus ojos no contenían ira, sino una profunda y extraña tristeza que Judas no pudo comprender. Y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Para los demás fue una orden enigmática. Para Judas fue la luz verde. Fue el general dándole la orden final a su soldado de confianza para comenzar la batalla decisiva. Se levantó de la mesa. El peso de las 30 monedas de plata en su bolsa era un recordatorio tangible de su misión. Al salir de la habitación y sumergirse en la oscuridad de la noche de Jerusalén, no se sentía como un traidor huyendo de la escena del crimen. Se sentía como el heraldo del nuevo amanecer. Se dirigió al huerto de Getsemaní, un lugar que conocía bien. Mientras caminaba, la agonía que sentía su maestro en ese mismo instante le era completamente invisible. La influencia del susurro había creado un velo tan grueso sobre su percepción que ya no podía ver la realidad. No veía a un hombre sudando gotas de sangre por la angustia de su destino. Solo veía a un rey esperando en su jardín el momento de la confrontación. Estaba ansioso, con el pulso acelerado, no por miedo, sino por la anticipación de la victoria. Vio las antorchas de los guardias del templo a lo lejos y supo que era la hora. Se acercó a ellos, les dio las últimas instrucciones y los guió por el sendero oscuro hacia el lugar donde oraba Jesús. Finalmente lo vio, arrodillado entre los olivos, y se acercó. Piensen esto. En la historia de la humanidad, pocos gestos son tan íntimos como un beso. Es un símbolo de afecto, de saludo, de amor. Y Judas lo usó. Pero en su mente distorsionada, el beso no era un acto de hipocresía. Era una señal desesperada y urgente. Se inclinó y besó la mejilla de su maestro y en el silencio de su corazón gritó, «Maestro, es ahora. El enemigo está aquí».
Deja de orar y lucha. Muéstrales a todos quién eres realmente. Desata el poder de los cielos. Esperó. Esperó que los cielos se abrieran. Esperó que una legión de ángeles descendiera con espadas de fuego. Esperó que el suelo temblara y que los guardias cayeran de rodillas, consumidos por la gloria divina. Esperó el primer acto del nuevo rey de Israel, y lo que obtuvo fue silencio. Jesús simplemente lo miró, y en sus ojos Judas vio por primera vez no la aprobación de un cómplice, sino la infinita desilusión de un amigo traicionado. Pedro sacó una espada en un torpe acto de defensa, pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada», dijo, y se entregó. Con calma, con una paz que desafiaba toda la lógica de Judas. El mundo de Judas Iscariote, ese universo cuidadosamente construido de lógica, estrategia y orgullo, comenzó a temblar en sus cimientos. Los guardias prendieron a Jesús y se lo llevaron, sin lucha, sin milagros, sin un ápice del poder que Judas estaba tan seguro de que sería desatado. Mientras observaba al grupo de hombres desaparecer en la oscuridad, llevándose a su maestro como a un criminal común, Judas se quedó paralizado. Por primera vez desde que escuchó aquel primer susurro en Betania, una nueva voz, diminuta y helada, comenzó a hablar en su interior. Era la voz del pánico, la voz de una duda terrible. ¿Y si se había equivocado? ¿Sabe usted lo que es el verdadero silencio? No es la ausencia de ruido, es el sonido que queda cuando el universo entero se niega a responderle. Es el vacío ensordecedor que llena el alma cuando la esperanza, la lógica y el orgullo se han hecho añicos al mismo tiempo. Ese fue el silencio que envolvió a Judas mientras observaba desde las sombras de un patio frío cómo su plan se convertía en polvo. Siguió el juicio a la distancia, una figura atormentada moviéndose entre los pilares, buscando un ángulo, una señal, un solo instante que le devolviera la razón. Cada latigazo que caía sobre la espalda de Jesús era un golpe contra su propia arrogancia. Cada pregunta burlona de los sacerdotes era un eco de su propia y estúpida certeza. Pero aún se aferraba a un último hilo de esperanza. Aún esperaba el milagro. Ahora se suplicaba a sí mismo, será ahora. Cuando parezca que todo está perdido, Él revelará su gloria. Debe hacerlo. Este es el clímax de mi estrategia. Pero no hubo gloria, solo humillación. Vio cómo le ponían una corona de espinas al hombre que él quería coronar con oro. Vio cómo se burlaban del rey que él esperaba ver sentado en un trono. El golpe final, el que rompió el último vestigio de su autoengaño, llegó con la voz del pueblo. Cuando Pilato, en un último intento de lavarse las manos, ofreció a la multitud una elección: Jesús o Barrabás, un profeta de paz o un asesino. Y la multitud, esa misma multitud que había gritado «Hosana» días antes, ahora gritaba con una sola voz ensordecedora «¡Libera a Barrabás!». En ese instante, el velo que cubría la mente de Judas no se rasgó, sino que se pulverizó. No hubo legiones de ángeles, no hubo una furia divina que consumiera a los injustos. El plan no había fracasado, el plan nunca había existido. Había sido una fantasía, un delirio de grandeza construido sobre la arena. Y lo que era peor, se dio cuenta de que él no había sido el jugador, sino la pieza más insignificante del tablero. Fue entonces cuando el susurro regresó. Pero su voz ya no era la de un consejero lógico y persuasivo, se había transformado. Ahora era una carcajada, una burla cruel que resonaba en cada rincón de su cráneo vacío. «¿Y bien, estratega?», se mofaba la voz, goteando veneno. «Este era tu glorioso amanecer. Ves tu reino, ves a tu rey. Creíste que podías forzar la mano de Dios. Creíste que tu mente finita podía orquestar un plan cósmico. ¡Qué soberbia! ¡Qué deliciosa y estúpida soberbia!».
Judas retrocedió, llevándose las manos a los oídos como si pudiera bloquear el sonido. Pero la voz estaba dentro de él. «Yo no te obligué a nada, Judas», continuó la entidad, revelando su verdadera y monstruosa cara. «Yo solo te di las razones que tu propio orgullo ya anhelaba escuchar. Te ofrecí lógica para justificar tu ambición. Tú construiste esta prisión. Yo solo te pasé los ladrillos. Tú eres el arquitecto de tu propia perdición». La verdad lo golpeó con la fuerza de un cataclismo. No había sido un socio en un plan divino, sino la herramienta de una fuerza oscura. Y en ese momento de claridad infernal sintió el peso en su bolsa, las 30 piezas de plata. Antes insignificantes, ahora le quemaban la piel a través de la tela. Ya no eran metal, eran el peso tangible de un alma vendida, el precio de la sangre inocente. El remordimiento lo consumió. Un remordimiento tan absoluto que se convirtió en una necesidad física de deshacer lo que había hecho. Corrió. Corrió como un loco por las calles de Jerusalén, de vuelta al templo, empujando a la gente, con la bolsa de monedas apretada en su puño. Irrumpió en la sala, donde los sacerdotes contaban sus ganancias, y arrojó la bolsa al suelo. El sonido de la plata esparciéndose por el mármol fue un sonido horrible, final. «¡He pecado!», gritó, su voz rota por la desesperación. «¡He entregado sangre inocente!». Los sacerdotes levantaron la vista de sus asuntos, sus rostros impasibles, fríos como la piedra. Lo miraron no con sorpresa, ni siquiera con odio, sino con total y absoluta indiferencia. Había cumplido su propósito. Ya no era útil. «¿Y a nosotros qué?», respondió Caifás, su voz destilando el más puro desprecio. «Allá tú». Esa fue la última puerta que se cerró. El rechazo final. El sistema que había intentado manipular ahora lo desechaba como basura. Estaba completamente solo, solo con la verdad de su acto y la carcajada del demonio en su cabeza. Salió del templo, un hombre hueco, un espectro. El mundo había perdido su color. Los sonidos se habían apagado. Solo quedaba el peso insoportable de la culpa. Caminó sin rumbo, hasta que encontró un campo solitario, un árbol solitario. No fue un acto de cobardía. Fue el último acto de un orgullo destrozado que no podía soportar vivir con la monstruosa verdad de sí mismo. En su mente ya no había lugar para el perdón, solo para el fin. La mayor de todas las traiciones, como puede ver, no nació del odio. Nació de un amor posesivo, nació de una fe tan arrogante que creyó entender el plan de Dios mejor que el propio Dios. Y nos deja una advertencia que resuena a través de los siglos. Cuidado con la certeza. Cuidado con creer que nuestro propósito es tan grande que justifica cualquier medio para alcanzarlo. Porque en ese camino corremos el riesgo de convertirnos en Judas, creyendo que estamos forzando la llegada de un reino, cuando en realidad estamos abriendo las puertas de nuestro propio infierno.